Bien, buenos días. Vamos a reiniciar entonces el tema de la capacitación que estamos promoviendo desde el programa de entomología, el programa de vectores. Está con nosotros ahora el doctor Eduardo Zueda para presentarnos un tema que vamos a empezar a compartir en este momento, que tiene que ver con malaria. Entonces vamos a pedir al doctor Rueda, por favor, pueda iniciar con su exposición. Ahora sí, entonces puede empezar el doctor Rueda. Ese es para pasar, ¿sí? Para pasar. Bueno, muy buenos días. Vamos a hacer lo más breve posible, lo más conciso. Ustedes saben que la malaria es otra de las enfermedades prevalentes en nuestro departamento. No tienen todos los municipios, sin embargo, hay ciertos municipios endémicos, como es el caso de Yacuiba, Villamontes, Caraparí, Entre Ríos, Bermejo, especialmente esos municipios. Eso no quiere decir que en algún momento podemos detectar casos de malaria en nuestro municipio, o sea, en la ciudad de Tarija. Sin ir más lejos, hace unos 2 años atrás, se ha detectado 2 casos de malaria, sin ser un municipio endémico, pero eran casos importados, uno del África y una que había venido de Pando. Entonces, como verán ustedes, es necesario conocer aspectos básicos de la enfermedad de malaria para tener una sospecha y después confirmar un diagnóstico. Entonces, eso vamos a ver de forma sintética ahora. ¿No? En Bolivia, los casos de malaria autóctonos están producidos por especies parasitarias de Plasmodium. Entre esas tenemos 4. El Plasmodium falciparum, el Plasmodium vivax, el Plasmodium ovale y el Plasmodium malaria. En nuestro departamento, el que existe es el Plasmodium vivax, mientras que en algunos departamentos del país tenemos el Plasmodium falciparum, especialmente en el departamento de Pando y Beni, ¿no? Entonces, para contextualizar, esas es las especies que tenemos en nuestro país y en nuestro departamento especialmente. Ya. Bueno, me dicen que me saque el barbijo para que escuche mejor. Bueno, tenemos que definir qué es la malaria. La malaria, también conocida con el nombre de paludismo, es una enfermedad infecciosa causada por protozoarios del género, como hemos dicho, Plasmodium, que se transmiten por la picadura de un mosquito, de un vector, que es el mosquito Anopheles, pero no cualquier mosquito, sino la hembra del mosquito Anopheles, que es la que se alimenta de sangre de las personas. Ahora, como hemos manifestado ya, en Bolivia son las 2 especies que hay de Plasmodium, que es el falciparum y el vivax. Vamos a ver un poco de casos estadísticos. De un tiempo a esta parte, la malaria ha ido disminuyendo notablemente en nuestro departamento, ¿no? Es así que si hacemos una breve reseña en los últimos años, en el 2018, por ejemplo, hemos tenido un total de 36 casos, ¿no?, confirmados, de los cuales 34 son de Yacuiba y 2 de Entre Ríos en ese año. Ahí tenemos las comunidades o los centros de salud: Tierras Nuevas, Quebrachal, Villa del Carmen, Caiza, Cebarito, Tacuarani, Pananti, Potrerillos. Son comunidades que pertenecen al municipio de Yacuiba.
hay que hacer una aclaración que el paludismo es una enfermedad más de incidencia en área rural, a diferencia del dengue, ¿no? Y por eso el mosquito se encuentra más en localidades que reúnen ciertas características, que tienen riachuelos y donde hay la especie de un hongo que sirve de alimento a los mosquitos. Entonces, por eso en estas comunidades reúnen esas características y se mantiene mucha prevalencia del vector. Entonces, para aclarar un poco. Ahora, los casos positivos por meses. Vamos a ver, en este caso del 2019, ¿no? Hay ciertos meses del año que hay mayor cantidad de casos, ¿no? Por ejemplo, tenemos en nuestro departamento los meses de enero, febrero, marzo, donde hay más el vector, son que podemos tener la mayor cantidad de casos. Acá tenemos un recuento de los casos por localidad, como hemos dicho, del 2019, uno de los municipios más afectados es el de Yacuiba. Les contaba el 2019, por ejemplo, hemos tenido 57 casos autóctonos en Yacuiba, y uno lo que les comentaba, que era un caso del SENA, que ha sido diagnosticado acá en Tarija, y otro de la República de Guinea Ecuatorial, un caso que era malaria, caso de paludismo por falcíparo. Realmente un caso muy grave y que por suerte ha salido el señor. Vamos viendo un poco cómo es el comportamiento del parásito. Ustedes saben, es transmitida, hemos dicho, por mosquito Anopheles hembra. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo nos transmitimos? ¿Y qué sucede? Su transformación del parásito, tanto cuando está en el mosquito como cuando está en el humano. Lo que sucede es que el mosquito absorbe los parásitos circulantes de una persona que está infectada. Pero, ¿de qué forma los absorbe? Que se llaman esporozoitos. Como vemos, tienen una característica fusiforme con un núcleo al centro. Entonces, esos son los esporozoitos. Estos esporozoitos, digamos, cuando el mosquito pica, lo transmite a la persona sana. Es inmediatamente en fracción de unos 30 minutos y ya llegan al hígado. En el hígado se instalan en las células hepáticas y donde pueden ocurrir dos transformaciones. Uno, toman las células y se genera un grupo que se llaman los himnozoitos. Los himnozoitos son los que permanecen por mucho tiempo ahí y debido a ciertos factores pueden eclosionar y convertirse en merozoitos, ¿no? Entonces es medio muy complejo la explicación. Y el otro grupo que pasa directamente ataca a los glóbulos rojos, ¿no? Desintegra los glóbulos rojos y así sufren una serie de procesos de maduración donde van transformándose en trofozoitos y a la vez estos en gametocitos, ¿no? Gametocitos, como vemos, un gametocito macho, hembra, y absorbe estos gametocitos el otro mosquito que pica y ocurre la transformación en el intestino del mosquito. Entonces pasa al ciclo sexuado, que se llama, no se llama sexual, sexuado, en el mosquito. Entonces ahí los gametocitos se vuelven a unir, forman el cigoto o oquineto. Entonces es igual que un óvulo fecundado. Entonces sí, va transformándose, se van en las paredes del intestino, sufren una eclosión y se transforman en esporozoitos que se van a las glándulas salivales del mosquito, listos para ser nuevamente infectantes ante otra persona. Entonces vemos que hay un ciclo biológico del parásito, tanto en el ser humano como en el mosquito, pasando por diferentes etapas. Ahora, veamos un poco cómo es el Plasmodium vivax que hay en nuestro departamento, en nuestro país. Tiene un periodo de incubación de 9 a 15 días. ¿Eso qué quiere decir? Cuando el mosquito pica,
No es que al otro día ya va a aparecer la fiebre, la enfermedad siniestral, no. Tiene que pasar 9 a 15 días. Ese es el periodo de incubación. Entonces, después que ha sido picado, a los 15 días, o entre el 9 a 15 días, ya aparece la sintomatología, ¿no? Y tiene una máxima de duración de 3 años. Pero aquí ustedes me dirán, ¿cómo 3 años y en 9 a 15 días? Entonces, acá explicamos que los hipnozoitos, como les he dicho, que algunas veces se instalan en las células hepáticas y permanecen ahí, latentes. Y esas pueden durar hasta 3 años y recién volver a eclosionar y salir, convertirse en merozoitos y producirse la sintomatología y el paludismo de nuevo. Entonces es medio complejo el que uno enferme con paludismo y no se ha tratado adecuadamente o cumplir el tratamiento, que es el problema que tenemos. O sea, ¿qué sucede? La persona con paludismo toma de medicamentos y en 3 días ya está bien y deja de tomar. Entonces resulta que no hemos hecho un tratamiento completo y puede ser que haya existido esto, lo que decíamos, los hipnozoitos, y no le hemos pues causado ningún daño y aparece después el paludismo sin haber sido incluso picado por mosquitos. Nada, ya. Entonces esos eran los hipnozoites que estaban latentes ahí y que después de 3 años han aparecido debido a factores diferentes que ocurren en la persona, que puede ser disminución de las defensas o haber otra enfermedad que hace de que despierte ese paludismo latente que ha estado por esa cantidad de años. ¿Se dan cuenta? Ya. ¿Cuáles son los síntomas de la malaria? Esto es bien característico. Lo que aparece es los escalofríos, la fiebre en horas de la tarde especialmente, y la fiebre es alta, la mayoría llega a 38 grados, y después viene una sudoración. Como vemos, la persona se hela, sin embargo está ardiendo en temperatura. Y después, ¿qué pasa? Unas horas, esa persona entra en una etapa de sudoración y una tranquilidad después, como si pasara, como si ya no tuviera la enfermedad. Y eso pasa, en este caso el Vivax genera cada 48 horas, le viene el acceso. No es todos los días, o sea, un día está bien, al otro día de nuevo apareces. Eso es una de las características de la sintomatología. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta? Tiene que haber un antecedente de haber estado en algún lugar con circulación de parásitos de malaria. Por ejemplo, yo les adelanto que desde el año pasado el único lugar que tenemos malaria es en Yacuiba. Entonces, como decía, si hay un antecedente de haber estado en algún lugar, si una persona viene con esos síntomas de Caiza o de Barrio Nuevo o de Yacuiba, yo debo sospechar que pudiera ser paludismo. Más aún si me dice, me da la fiebre, escalofrío, el chucho llaman ellos. Luego, sudoración, un día sí, otro día no. Un día sí, otro día no. Pues, con mayor razón, debo sospechar de malaria y si está viniendo de Yacuiba, con mayor razón. Entonces hay a un inicio un malestar general, los dolores articulares, musculares, hay una pérdida del apetito, náuseas, vómitos y dolor de cabeza. Esos síntomas pueden haber, pero también en este tiempo debemos hacer un diagnóstico diferencial con lo que es el dengue, con lo que es también incluso ahora el COVID, porque el COVID tiene una sintomatología cada vez que nos sorprende, ¿no? Ya no es tan lo característico. Pero quizás nosotros podíamos guiarnos, como decía, que esta persona un día está bien, al otro día de nuevo. Entonces, eso por ahícito nos podíamos guiar. Sin embargo, ya la prueba con mayor certeza es de sangre. Vamos a ver. Bueno, se habla un poquito del falcíparo que hay en Pando y parte del Beni. Entonces, el periodo de incubación acá es de 8 a 17 días y con una máxima duración de 9 meses a 2 años. Entonces puede permanecer el parásito antes de
producirse una sintomatología, porque es un periodo de incubación, como hemos dicho, ¿no es verdad? Y el malaria, que es otra especie, pero sin embargo, ese no, por suerte, no lo tenemos aquí, eso hay en el África, que no valdría la pena un poco complicarnos con esta situación. Bueno, entonces continuamos con los síntomas. Otra de las características, como les he dicho, es la irritabilidad, las alteraciones de la conciencia, porque un paciente con eso, con todo lo que es una fiebre alta de 38, 39 grados, ese pues muchas veces puede tener alucinaciones, se ve con una palidez bien marcada. Si hacemos un examen clínico, un médico observa que hay un hígado grande, un vaso grande, se da cuenta que hay lo que se llamamos hepatomegalia, esplenomegalia, ¿no? Y la persona se tiñe de un color amarillo, una coloración amarillenta de piel y mucosas. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Es por la destrucción de los glóbulos rojos, entonces se libera hemoglobina, entonces eso pasa a la circulación, se distribuye por la piel y las mucosas especialmente. Eso es lo que ocasiona el color amarillo. Y además, este mismo color, como se elimina por la orina, entonces la orina también está muy tinta, muy amarilla. Entonces, eso es otra de los signos que nos podemos dar cuenta que este paciente puede tener malaria. Y, lógicamente, el antecedente epidemiológico, el nexo, ¿no? De que la persona ha estado en una área, en una zona, en un municipio donde hay malaria. Otra de las situaciones que puede ocurrir es la dificultad respiratoria. En realidad, los accesos de malaria, es muy fregado ver un paciente postrado en la cama con todos estos síntomas. Ya. Ahora, el periodo de transmisión de la malaria está relacionado a la existencia de portadores de gametocitos, reservorios humanos. Hemos dicho que el único reservorio de la malaria es el ser humano, es el que tiene el paludismo. Entonces, ¿el vector qué hace? El vector no es más que un medio, ¿no? de transmisión. Quizás aquí habría la pena hablar del mosquito, un poquito de los dos especies de anófeles que tienen este rol en nuestro país. El mosquito Anopheles darlinch es en la región amazónica que puede transmitir, pero en la región de los valles o en Santa Cruz hay la especie que se llama el pseudopuntipenis, en los valles interandinos especialmente. Entonces, eso tenemos que tomarme, por ejemplo, para determinar las acciones a realizar, ¿no es verdad? Ya. Ahora, la malaria puede accidentalmente ser transmitida por transfusiones de sangre también. Imagínense que yo haga una transmisión de una persona que tiene estos, como hemos dicho, un día está bien, otro día, y lo saquen sangre para hacer la transfusión el día que no tenía los accesos palúdicos, vamos a decir. Entonces estamos metiendo a otra persona ahí parásitos de la malaria. Entonces también puede transmitirse de esa forma. Y también por un accidente, una lanceta contaminada de los técnicos o personal que está sacando las muestras, se puede pinchar y una lanceta, pues, de un paciente altamente infectado con malaria puede transmitirse de esa manera. Y hay la posibilidad de la transmisión neonatal también. Una mujer embarazada que tiene accesos palúdicos, ¿no? Y en los últimos días del parto lo puede transmitir al recién nacido o al bebé que lleva en su vientre. Entonces es una transmisión neonatal de madre embarazada a un bebé que lo lleva en su vientre. Entonces, como hemos dicho, el ciclo de transmisión de la cadena de malaria se basa principalmente de que el hombre es el único hospedero habitual de las 4 especies. O sea, bueno, hemos dicho que aquí en Bolivia hay 2, ¿no? Pero en el África, como hemos visto, hay las otras especies. Por lo tanto, el único reservorio, como hemos dicho, es el hombre. Y el mosquito transmisor es el Anopheles. Donde hay mayor
cantidad de casos, mayor prevalencia del mosquito, hay mayor riesgo de tener malaria. A ver. Bueno, un poquito antes de entrar para la toma de muestra, que yo creo que es algo muy importante, podemos decir que nosotros como departamento nos encontramos en una meta de eliminar la malaria. Es una meta que se hemos trazado hasta el año 2012 o 13 máximo, ¿no? Y estamos en ese camino. El año pasado hemos tenido un solo caso, ¿no?, de malaria en Yacuiba. Pero sin embargo, eso no quiere decir que podemos tener casos latentes, como hemos dicho, que el parásito puede estar latente y después de 3 años puede aparecer. Entonces podemos tener casos de personas que el estadio de los parásitos se encontrarían como hipnozoitos. En 3 años podemos tener sin que haya la infección por la picadura del mosquito. Para lo cual nosotros como programa estamos en eso, culminando un estudio con pruebas rápidas. Las pruebas rápidas sirven para detectar anticuerpos de personas que tienen paludismo. A la fecha casi hemos completado 5,000 pruebas rápidas en todo el departamento, pero hemos buscado municipios donde ha habido casos de malaria, entonces estamos haciendo las pruebas rápidas a familiares de las personas y a las mismas personas que han enfermado con malaria y detectar estos anticuerpos a través de la prueba rápida. Por el momento, la buena noticia es que no hemos encontrado ningún caso de malaria. Eso es bueno. Entonces, para tener un diagnóstico es necesario tener ciertos instrumentos. Lo que ven ahí, ¿no?, son alcohol, guantes, placas, portaobjetos, cubreobjetos, material de registro, un lápiz. Eso debe haber en los diferentes centros de salud que tienen que tomar la muestra. No es necesario que haya ahí mismo para examinar. Se toma la muestra, se envía y se envía a los respectivos laboratorios que están acreditados para hacer malaria. Pero es bueno que lo sepamos. Y las personas que pueden tomar la muestra son el personal de salud, si tienen bioquímico, y también el personal técnico está entrenado para la toma de muestras. Es una gota del dedo, como vemos ahí, ¿no? Son los diferentes pasos que se hace: limpieza del lugar de la punción, luego la punción con una lanceta, se deposita esa gotita en el tercio de la lámina, se deposita, ¿no? Hay 2 gotitas y luego se hace un pequeño extendido, vamos a decir así. Van viendo, miren, con la otra plaquita se hace el extendido y con ese extendido se hace un movimiento con la pequeña ángulo de una de las plaquitas, lo que se llama la desfibrilación, porque la sangre en la gotita se fibrila rapidito, entonces la desfibrilación se fija y ya tenemos la placa para la lectura. Miren, se registra luego con lapicitos, ya con códigos. No vamos a entrar a un detalle, pero simplemente quiero mostrarles cómo se hace. Y su envío para su lectura ya en las posteriores horas o a los días, lo más pronto posible, porque un paciente necesita tener su diagnóstico rápido, ¿no? Entonces, estos son los insumos que utilizamos. Tener colorante, tenemos que tener agua, como vemos ahí, ¿no?, agua de tipo. Tenemos que tener cronómetros, pinzas, todo lo que contiene aparte del laboratorio, que no nos meten en eso, porque nosotros, como personal de salud, quizás llegamos hasta la toma de muestras, extendidos, su fijación, su envío. Ya el personal del laboratorio está dedicado a la lectura de las placas. Ya. Para lo cual tenemos que tener un microscopio para observar. Gente que tiene que tener experiencia en la lectura de las diferentes placas, porque es una positiva, una confirmación. ¿Ya? Aquí tenemos, por ejemplo, las diferentes formas que podemos ver ya en una placa. Vemos los esquizontes, los gametocitos,
Vemos glóbulos blancos, los esquizontes, en diferentes etapas que va pasando el parásito, ¿no? Y por lo tanto, ya con la lectura sabemos o es positivo o es negativo para paludismo. El tratamiento. Hablemos un poquito del tratamiento. El tratamiento se utiliza 2 drogas, la primaquina y la cloroquina. Y tenemos un esquema de tratamiento. Ustedes saben, la memoria es frágil, entonces tenemos este como un cuadrito pegado a la pared donde el personal de salud, médicos, van a dosificar de acuerdo a este esquema. No vamos a entrar mucho a detalle. Como vemos en los recién nacidos, hay ciertos medicamentos que no se dan, ¿no? Hasta los 2 meses, por ejemplo, no se da la primaquina, pero sí se puede dar el primer, segundo, tercer día de cloroquina. Está indicando cuánto, un cuartito, ¿eh? Entonces, de 3 a 5 meses, lo mismo. ¿Cuánto más o menos pesa un niño? En 3 a 6 kilos, 100 gramos, 7 kilos. Igual, la parte de dosificación de la cloroquina está de acuerdo a kilo peso. Y la primaquina, que hasta los 6 meses no se debe dar. Y a partir de los 6 a 12 meses, igual por kilo peso, tenemos todo lo que es la dosificación de la cloroquina como la primaquina. Y así sucesivamente, de acuerdo a la edad, se va dosificando el tratamiento para el paciente con malaria. Lo importante es que se debe garantizar de que los mismos se cumpla el tiempo y la dosis. Porque como les decía, la gente hace 3 días y como ya está sano, deja de tomar. Y ese es el riesgo de que muchas veces no se haya un buen tratamiento y que existan ciertos parásitos todavía circulando, e incluso por esa causa de que los hipnozoides también pueden estar en las células hepáticas y no ser alcanzados por los medicamentos. Bueno, este es un tratamiento o sea, los esquemas varían dependiendo del tipo de plasmodium, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, el plasmodium falciparum. Eso yo creo, la verdad, yo nunca hice un tratamiento por falciparum porque no hay acá, no hay. Son casos muy excepcionales el que hemos tenido. Les contaba del 2019, un caso de África, que nadie la ha podido detectar, simplemente de que el paciente anda por todo ello, más bien suerte ha tenido de salir, porque el falciparum es un paludismo grave, ¿no? No vamos a entrar a confundir con más tratamiento porque no. Entonces, veamos un poquito la morfología general del Anopheles. Vemos un mosquito Anopheles que también algo de parecido tiene con el dengue. Pero hemos dicho, la característica del mosquito Anopheles es más de área rural, no es de área urbana como el Aedes aegypti. Aquí tenemos los mosquitos, como sabemos, se reproducen por huevos, pasan por los estadios de pupa, de larva. Todos esos mosquitos pasan, vemos aquí las figuras, los huevos, qué características tienen. Se vería con una lupa, se vería ampliar, ¿no? Y la disposición en el agua que tienen, ¿no? No es lo mismo ver una larva de Aedes aegypti, de Anopheles o de un Culex. A ver si tenemos la suerte de ver por aquí. ¿Ven? Las características aquí del Aedes aegypti, ¿no? El que se encuentra arriba, del Anopheles. Se parecen, pero hay ciertas diferencias, ¿no? Especialmente en la parte posterior, cerca de la cloaca, que podemos decir, en la disposición cerca de las cabezas también. No soy entomólogo, por eso simplemente lo estoy describiendo, lo que estoy viendo, ¿no? La pupa, que es muy resistente, no se alimenta, pero permanece flotando durante 2 a 3 días, como vemos la pupa ahí del mosquito. Y aquí una posición de las diferentes larvas en el agua. Me parece muy interesante, miren, la disposición de las larvas en la superficie del agua.
El Aedes vemos en forma vertical. El Culex en forma oblicua. Y el Anopheles en forma horizontal. Entonces, viendo este tipo de larvas en un recipiente o en el agua, podemos darnos cuenta de qué tipo de mosquitos van a nacer de estos, ¿no? Ahora, aquí, hablando de estas 3 especies de mosquitos, en nuestra ciudad tenemos, por ejemplo, el Culex. Y es lo que la gente dice: tengo mucho zancudo en mi casa, que me pica mucho, que hay esto, están en las quebradas y eso. Es el Culex. En la gran mayoría es el Culex, porque el Culex le gusta los arroyos, en las aguas que corren, y no así el Aedes aegypti, que le gusta las aguas limpias, detenidas y de la casa. Toda la gente nos presiona a nosotros que por qué no van a fumigar, que allá en la quebrada, que la quebrada, la víbora negra, que esto, que el otro, cuando los mosquitos son el Culex. Ahí se necesita hacer otras medidas. Y el Anófeles, en área rural, ¿no? Aquí en Tarija no hay, pero sí en Yacuiba, ciertas comunidades tienen sus características. En Tierras Nuevas, en Barredero, no me acuerdo ahorita los nombres, pero cruza un riachuelo. Entonces van dejando en ciertas épocas del año, la gente, los transportistas sacan arena y van a una especie de unos pozos de agua, y ahí pues se cría una alga que le conoce como laco, le dicen ellos, ¿no? Ahí se reproducen los mosquitos, los anófeles, y de ahí ya se acercan a las viviendas para picar a la gente. Entonces, es interesante esto de las larvas de los mosquitos. El Culex no transmite ningún tipo de enfermedad, pero pica y molesta, no deja dormir, ¿no? Mientras que los otros, como hemos visto, son las diferentes virosis, o en este caso la Anopheles, una parasitosis. Entonces tenemos otras características ahí, miren, del Anopheles, ¿no? Los machos y las hembras, hemos dicho que hay hembras y machos, solamente para que sepan que hay mosquitos hembras y machos, y que el que se alimenta de sangre es la hembra y no el macho. ¿Por qué? Porque necesita sangre para la reproducción de esos huevecillos. La forma, la disposición de picar, ¿no? Algunos en forma media oblicua. Entonces tenemos el ciclo de vida del mosquito. Le favorece el clima, la temperatura, lógicamente para su desarrollo. Las larvas necesitan agua. En todos los mosquitos, podemos decir, de esas especies, ¿no? Y en el transcurso de 1 a 2 semanas ya está el mosquito adulto de los huevitos, listos para ir a picar. Ahora, tenemos que ver dónde, aquí tenemos dónde se crían los anófeles, lugares soleados, sombreados, terrestres, hemos dicho, de área rural. Vemos aquí un ejemplo clásico de un señor, ¿no? En sitios donde el agua circula, y que no siempre cuando llueve, por eso no hay el mosquito, pero cuando deja de llover, en ciertas zonas permanece el agua y se crían lo que les decía, las algas. Bueno, son casos que hemos tenido, mira, de la malaria, desde el 2006, ha sido un año de 1.779 casos, ha habido esos años de mayor incidencia, ¿no? Y se ha ido disminuyendo hasta, como le he dicho, el año pasado solamente tener un solo caso. Y nos encontramos en este plan, esta meta de erradicar la malaria autóctona, estamos hablando. Autóctona quiere decir que se origina en el lugar, pero podemos tener malaria, como hemos visto, del África, que se llama importada.
Y hay otros casos simplemente por grupo etario para ver cómo se presentan los casos. Todos pueden enfermar con malaria, desde los niños, ¿no? Aunque hay una fase más propensa, podemos decir que va entre los 10 a 19 años, que se presenta la mayor incidencia de casos, porque son adolescentes a jóvenes que tienen, de acuerdo a en el área rural, de su área de intervención, de trabajo o de permanencia, vamos a decir así. Ese grupo etario es el más afectado. A cualquiera puede enfermar con malaria. Lo mismo por grupo etarios, como hemos visto así, son datos estadísticos por sexo. Tanto los hombres como las mujeres prácticamente no habría una diferencia notoria, ¿no? Quizás depende de muchos factores, pero sin embargo, cualquiera, tanto el hombre o la mujer puede enfermar. Esos son datos estadísticos de un periodo. Entonces, ¿quién es nuestro enemigo y quiénes son nuestros amigos? ¿No? Nuestros enemigos, el mosquito, y nuestros amigos, todo el personal que tiene, que está preparado, que conoce. Eso debemos considerar en nuestro plan de lucha contra la malaria. Mientras más sepamos cómo se transmite, qué hacer cuando una persona tiene malaria, hacer la prueba, aconsejar, orientar y hacer que cumpla el tratamiento que es de 7 días, pero actualmente para garantizar no está aprobado, pero se piensa de que tiene que alargarse hasta 14 días y tiene que ser supervisado el tratamiento. En eso estamos, ¿no? Hay un documento que vamos a alargar el tratamiento para garantizar hasta 14 días. Sin embargo, eso está en una aprobación en el ministerio, pero lo cierto es que en 7 días bien tratado, el paciente ya está completamente recuperado. Aquí son algunas actividades que se realizan en el programa, la búsqueda del vector, de los huevos, de la incidencia de las diferentes comunidades donde hay mayor incidencia de casos de malaria. Son trabajos. Eso quería compartir con ustedes esta enfermedad de malaria, como hemos visto, que también es endémica, que ha habido en nuestro departamento en municipios, en muchos municipios, y que ahora, gracias a Dios, estamos a punto de declarar libre de transmisión autóctona de malaria en muchos de los municipios donde había. Bueno, eso sería, si tienen alguna pregunta para responder y compartir. Buenos días, doctor. Una consultita. ¿Por qué el Culex no se contagia de las enfermedades? ¿No se ha hecho algún estudio? La verdad, se ha hecho varios estudios y ya está demostrado que no contagia ni el dengue ni la malaria. Seguramente esto un entomólogo podría explicarlo mejor, sus características de su sistema digestivo del mosquito. Pero tengo entendido que tienen ciertas sustancias que no permiten el desarrollo ni de los virus ni de los parásitos en ese tipo de mosquito, en el Culex, ¿no? Pero lo cierto y lo evidente es que no transmite el Culex. ¿Alguna otra? Tengo un textito acá, porque hay que estar un poco leyendo, porque siempre hay cosas nuevas, ¿no? Bueno, de la malaria ya está bien descubierto. Tenemos claramente sus medicamentos que se utilizan. Lo que, como toda enfermedad, debe actuarse a tiempo y cumplir el tratamiento especialmente, ¿no? Lógicamente hay otras nuevas drogas como el artesunato que acorta el tratamiento,
pero es un medicamento muy supervisado, tiene que ser. En ciertas ocasiones se utiliza cuando el cuadro es muy agudo. Ya está. Eso es. ¿Alguna otra pregunta? Si no, les agradezco mucho por haberme escuchado y compartir estos Doctor, datos de malaria en nuestro departamento. Doctor, entonces, si el Culex no transmite ningún tipo de enfermedad, sus picaduras, a veces, porque si son, digamos, como usted dice, que se crían en las quebradas más fácilmente, y sus picaduras, entonces, ¿no pueden dar algún síntoma? Por ejemplo, fiebre, qué sé yo. Ya. Lo que ocasiona el Culex al picar son reacciones de tipo dermatológico, lógicamente, ¿no? Algunos son muy sensibles y puede ocasionar una especie de alergia, ¿no? La persona se rasca y qué sé yo, en los lugares donde se pica, donde pica el mosquito y eso provoca una sobreinfección. Por eso, ¿no? Pero no es que el Culex ha ocasionado eso, pero la alergia por esas situaciones puede ocasionar. Pero sin embargo, como les dije anteriormente, el zancudo común no es el que transmite estas enfermedades. Así que aquí estoy con el un compañero Julio Vidal, que es entomólogo, podía aclarar ciertas dudas respecto al mosquito. Me preguntan, el Culex es uno de los mosquitos que hay en gran cantidad, y sin embargo, es el que no transmite. ¿Cuál sería sus? ¿Por qué? ¿Qué tiene este mosquito que hace que no se desarrolle el parásito ni los virus en el mismo? O sea, ¿qué pasa, don Julio? Claro, muy buenos días. Entonces, para aclarar, por ejemplo, eso, el tema es de que hay ciertas especies de mosquitos que solamente transmiten ciertas enfermedades, ¿ya? Entonces, la vialidad del parásito o del virus es específico en cada especie. Si bien el Culex que tenemos en nuestro medio no transmite ninguna patología, pero hay una especie de Culex quinquefasciatus, por ejemplo, que transmite la encefalitis equina. Entonces, su cuerpo en el transcurso del tiempo se ha adaptado a esos parásitos, a los virus que pueden transmitir, ¿no? Entonces, podemos decir de que el organismo del Culex hace de que no sea viable la transmisión de otras enfermedades. Entonces, aquí para aclarar podemos decir de que ciertas especies transmiten algunos virus que se han adaptado al organismo de esa especie y otros virus no. Entonces, eso una explicación del por qué no Culex transmite dengue, zika, chikungunya, malaria. El parásito de la malaria no se hace viable. Puede ingresar, como se alimenta de sangre, ingresa, pero en el organismo no es viable, no prospera, no se multiplica, no hay el periodo ese extrínseco del plasmódio. Entonces, por ejemplo, en el caso de Aedes, tampoco se va a multiplicar el plasmódio, sino solamente el virus, ¿no? El virus del dengue, del zika, del chikungunya. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no, les agradezco por su atención. Bueno, muchísimas gracias y vamos a estar en cualquier con otro tema.